Y para mí es una honra de estar con ustedes también a través del Zoom, ¿cierto? Face y bueno, ahora TikTok, donde, bueno, le damos gracias al Señor porque por su gracia Él permite que se abran más puertas para seguir expandiendo este evangelio maravilloso, este hermoso evangelio. Como decía el pastor ahí en la presentación, soy el pastor Mario Verdugo, de acá del norte de Chile, de Iquique, pastoreo a la iglesia Casa de Sion, en la comuna de Alto Hospicio. Yo ahí, bueno, el Señor me da la oportunidad de compartir con ustedes, ya por costumbre, por la gracia del Señor. Todos los martes estamos conectados ya y agradecido al Señor por esta oportunidad que me da de poder predicar su evangelio. Bueno, quiero invitarle al libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 7, la palabra del Señor, hoy en el verso 15 en adelante. Acá como título tengo yo en la Biblia Reina Valero 1960, Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, por su fruto le conoceréis. Amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto le conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrujos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y después el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: no os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Palabra del Señor. Mire qué poderoso este mensaje de hoy para nuestra vida de fe. Porque muchas veces nuestra vida de fe o nuestra fe está desenfocada. Yo en lo personal, antes de conocer el verdadero evangelio, antes de recibir la salvación, era de aquellos cristianos que quería dar buenos frutos, con mis obras, con mi justicia, portándome bien, siendo fiel al Señor. Y me recuerda aquel fariseo que fue a orar al templo. El Señor entregaba una parábola a los fariseos y les decía: dos hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo. Mire, dice la palabra que el fariseo oraba consigo mismo. ¿Cómo eso? Porque no estaba conectado con el Padre. Y él decía, oraba con él mismo. ¿Por qué? Porque no estaba conectado. Y ahí vamos a entender por qué no estaba conectado. ¿Por qué? Porque él decía: Señor, yo no soy como, mirando al publicano que estaba un poco más allá, postrado el publicano en el suelo. Ni siquiera él se atrevía a mirar al cielo y decía: Señor, si propicio a mí, he aquí pecador. Pero no este fariseo que él decía, no soy como estos hombres, ladrones, mentirosos, adúlteros. Es más, yo doy diezmos, ayuno 2 veces a la semana, o sea, perdón, dos días a la semana, 2 veces en la semana, eh, eh, doy diezmos, ofrendas. Entonces él estaba viendo su justicia, él se estaba jactando de lo que él hacía. Y el Señor, ¿por qué entregó esta parábola a los fariseos? Porque los fariseos se encontraban hombres buenos, hombres justos a sí mismos, hombres que creían porque eran fieles a Dios o porque procuraban, ¿cierto?, cumplir la ley, porque a la verdad que ningún hombre pudo cumplir la ley. Y yo también miro mi vida de fe como era antes y a la verdad me reflejo mucho como este fariseo, que por mi justicia yo quería alcanzar el cielo, agradar a Dios, alcanzar la justicia de Dios
el perdón de mis pecados a través de mis obras. Y así hay mucha gente hoy en día también, muchos cristianos, que dicen ser cristianos, pero a la verdad el enemigo, él vino a hurtar, a matar, a engañar, él seduce, ¿cierto? Y engaña, se disfraza también. Como leíamos aquí, mire, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y así vemos, mis hermanos, de que en sí el Evangelio, el enemigo se ha encargado de poner la cizaña, de a través, ¿cierto?, de estos falsos profetas, desviar la fe, confundir a los hombres. La gente cree porque es buena, porque es fiel al Señor, porque ofrenda, porque diezma, porque está al servicio del Señor. Cree que por eso tiene derecho al cielo. A la verdad, nadie entra al cielo por su justicia, por su obra. Es más, dice la palabra que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces, primeramente leemos en el verso 15, ¿cierto? Guardado de los falsos profetas. Y en el verso 16 explica aquí Jesús, por su fruto le conoceréis. Mire, por su fruto le conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrujos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quién es el árbol bueno y quién es el árbol malo? A la verdad, nosotros cuando nacimos con el pecado, producto del pecado de Adán y Eva, producto de la desobediencia de Adán y Eva. Entró esta semilla de maldad, el pecado a todos los hombres. Y como dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están apartados, destituidos de la gloria del Señor, producto del pecado. Entonces, ahí claramente vemos un árbol malo. Por ejemplo, yo antes de recibir la salvación, me doy como ejemplo, era un árbol malo. Pero yo quería, siendo malo, quería dar buenos frutos, haciendo buenas obras, portándome bien, dando limosna. A veces salía a repartir tecito con café, un sanguchito a los indigentes a la calle. A veces hacíamos un fondo con comida, les salíamos a repartir. No estoy diciendo que eso es malo, pero lo que quiero decir es que a veces la fe del hombre está desenfocada. ¿Por qué? Porque cree porque lo que hace va a alcanzar la justicia de Dios, o va a agradar a Dios, o va a alcanzar el perdón de los pecados, o va a ir al cielo simplemente. Entonces yo creía porque hacía buenas obras, estaba a cuenta con el Señor, que le podía sacar una sonrisa a papá, y que él al ver mi obra, mi justicia, él se alegraba conmigo por lo que yo hacía. Entonces ahí mi fe estaba desenfocada. Entonces yo, siendo un árbol malo, ¿por qué? ¿Por qué digo siendo un árbol malo? Porque aún no recibía la salvación, porque aún en mí estaba el pecado. Porque, por ejemplo, hay religiones que hay un lugar, ¿cierto?, donde se van a confesar y creen porque rezan el Padre Nuestro, o no sé, un rezo repetitivamente, una cantidad de veces van a ser perdonados de sus pecados. Me acuerdo que también una vez fui a un campamento, mis hermanos, y había una fogata, estábamos ahí alrededor de la fogata, y por ahí alguien dijo, escriban en un papel sus pecados. Escriban en un papel todos sus pecados. Entonces, yo comencé a escribir todos mis pecados en un papel. Yo creo que a la verdad me faltó hoja. Y nos reíamos ahí. Uno decía, tráigame un cuaderno más, y todos escribiendo sus pecados ahí. Y dijo, ya escribieron todos sus pecados, ahora van a echarlo. Escribieron, ¿cierto?, en una hoja, otros pidieron otra hoja más, a mí también me faltó hoja,
Y después, bueno, que escribimos todos nuestros pecados, lo echamos al fuego. Y ahí oramos y le damos gracias al Señor porque nuestros pecados fueron consumidos con el fuego. Entonces, mucha doctrina, mis hermanos. Hay mucha ideología humana de hombre, teorías de hombre. Eh, También teología basada en, en teoría humana de hombre o solamente pensamiento de hombre. Pero le doy gracias al Señor por haber conocido, hermano, la misión Buenas Nuevas. Un día el pastor Joaquín me invita a un CLF. Después fui a un campamento mundial donde conocí al pastor Osupá. Y empecé a escuchar este evangelio maravilloso. Y me di cuenta que la verdad, mi vida de fe realmente estaba desenfocado. Y yo, siendo cristiano, yo un día confesé a Cristo. Una vez al Señor lo reconocí como el Señor. Pero reconociendo como el Señor y mi Salvador, aún así quería cumplir la ley. Aún así quería agradar al Señor con mis obras. Y yo creía que por a través de mis obras iba a alcanzar el cielo. Y como les digo, creía ser un árbol bueno, pero la verdad era un árbol malo. Un árbol que estaba lleno de pecado y que mis frutos eran malos. ¿Por qué? Porque a la vista de los hombres, claro, hay hombres más buenos que otros. Hombres que realmente no hacen el mal, ¿cierto? No roban, no mienten. O bueno, yo creo que todos mienten en realidad. Y todos en alguna vez hemos robado. Pero hay hombres que porque creen, porque no asesinan, ¿cierto? Eh, procuran de ser fiel al Señor, de cumplir la ley y los mandamientos, van a ir al cielo por sus obras. Y si nosotros vemos esto y analizamos esto, los fariseos también. Los fariseos eran hombres que estaban al servicio de Dios, al servicio del templo, hombres que trataban, ¿cierto? Y se esmeraban, procuraban cumplir la ley. Pero el Señor, ¿cómo les dijo? ¿Cómo les dijo el Señor? Fariseos hipócritas. Generación de víboras, así les dijo el Señor. Generación de víboras, mire, como les dijo el Señor. ¿Qué significa generación de víboras? Hijos del diablo. Entonces, cuando yo realmente fui escuchando el Evangelio, me fui dando cuenta que aún yo no era, aún yo no era perdonado, aún no era libre del pecado. Porque cuando yo recibí, yo cuando reconocí al Señor como mi Salvador, yo lo que entendí, mis hermanos, que Él solamente había perdonado mis pecados pasados. Y de ahí para adelante yo con mi justicia, con mis buenas obras, yo tenía que, y cumpliendo la ley y los mandamientos, tenía que, con mi esfuerzo, no pecar, ¿cierto? Y llegar al cielo. Entonces me cuidaba, procuraba, ¿cierto? De no pecar, de no enojarme, de no discutir. Pero venían esos malos pensamientos también, esos malos deseos de enojarse, de discutir. Pero yo decía, no, soy cristiano, no puedo enojarme, no puedo discutir. Eh, es más, tengo que ser fiel a Dios, tengo que cumplir la ley, los mandamientos, tengo que hacer buenas obras. Y como les contaba, salía, ¿cierto? Con un grupo, salíamos a dar café a los pobres, un cafecito, un tecito, un sanguchito. A veces hacíamos un fondo de comida y salíamos. Yo creía que por eso yo era bueno. Yo creía que porque lo que hacía yo iba a ir al cielo. Pero cuando fui conociendo el Evangelio, me fui dando cuenta que en mí realmente estaba el pecado. Que aún realmente no era salvo. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con el pecado. Porque cada vez que pecaba, mis hermanos, porque aunque uno no quiera pecar, va a pecar igual. Entonces cada vez que pecaba, venía la condenación a mi vida. Venía ese juicio, esa condenación. Oh, soy pecador, me voy a ir al infierno.
aún realmente no era libre del pecado, aún todavía no era perdonado de mis pecados, realmente. Por eso que aquí también en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, no os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces ahora yo, conociendo el Evangelio, yo me identifico como aquellos hombres que creen que por lo que hacen van a entrar al cielo. Pero ¿cómo le dijo el Señor a estos hombres? ¿Cómo les va a decir? ¿Cómo les va a declarar? O nos conozco, hacedores de maldad. O nos conozco, hacedores de maldad. Entonces, mis hermanos, qué importante que nosotros podamos entender esto, este Evangelio maravilloso. Y mire, le quiero llevar primeramente al libro de Génesis, capítulo 27. Aquí vemos cuando Jacob recibe la bendición. Y todos sabemos, o no sé si conocen la historia, que eran dos hermanos. Y uno de ellos tenía que recibir la bendición. Entonces, el mayor era Esaú. Entonces, por tradición, el mayor tenía que recibir la bendición de su padre antes de morir. Y también sabemos por ahí en la historia que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lenteja a Jacob. Pero aún faltaba lo principal, que era recibir la bendición. Pero por tradición, antes que muriera, cierto, su padre, tenía que bendecir al mayor. En este caso aquí sabemos y vemos la historia que Isaac ya estaba viejo. Mire, dice así, el verso 1 en adelante, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Llámame un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de mi muerte. Entonces aquí Isaac, cierto, ya siendo viejo, llama a Esaú el mayor, el primogénito, para que vaya a cazar y prepare guisado y le sirva a su papá, y su papá le dé la bendición antes de morir. Pero aquí vemos un Esaú, hermanos, si analizamos, que era un hombre autosuficiente. Mire, sabía cazar, sabía cocinar. O sea, él era un hombre totalmente autosuficiente. Así como también yo les contaba mi vida de fe antes de recibir la salvación, que siendo cristiano estaba desenfocado. Yo creía que por lo que yo hacía, yo iba a ir al cielo. O sea, era un hombre autosuficiente, porque era fiel al Señor, porque hacía buenas obras, por lo que yo hacía, por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi experiencia, por lo que yo hacía, por mis obras, por mi justicia, yo pensaba que iba a ir al cielo. Aquí vemos también a un Esaú que primero, mire, vemos que sabe cazar y que también sabe cocinar. O sea, es un hombre totalmente autosuficiente. Pero no así, hay un hermano menor que se llama Jacob, que es dependiente totalmente de su madre. Y mire, y aquí en el verso 5 dice que su madre, llamada Rebeca, estaba escuchando cuando su padre Isaac manda a Esaú que vaya a traer casa, ¿cierto? Y le cocine. Y le dice en el verso 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob. ¿A quién habló? A Jacob, al hijo menor, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa, llame un guisado
para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Antes que yo muera. Entonces, ahora pues, le dice Rebeca, ¿cierto? Hijo mío, obedece a mi voz. O sea, Rebeca le dice a su hijo menor, Esaú le dice, obedece a mi voz. Mire qué importante. Usted está escuchando palabras del Señor. Es como que, imagínese de que el Señor le dice, obedece a mi voz. Así Rebeca le dijo a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, en lo que te mande. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo la empiño. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces, ¿qué le dijo su madre Rebeca a Esaú? Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemela. De aquí vemos algo precioso, algo maravilloso en el verso 13, cuando su madre le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y trae y ve y tráemelos. Entonces aquí vemos, hermano, en Rebeca, que la madre de Jacob, el menor, vemos a Jesús representado. Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Nuestra maldición, que era morir, ¿cierto? Irnos directo al infierno, a ese lugar donde el fuego nunca se apaga, producto de nuestro pecado, este pecado que un día entró por Adán, como dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, que entró el pecado al mundo por un hombre, y la muerte. Así todos pecaron. Todo el mundo, hermano, recibió, ¿cierto?, esta maldición del pecado. Por eso que la gente es pecadora. Por eso que en el verso 23 de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron. Pero la gente dice, no, yo no soy mala, yo no cometo nunca asesinado, es más, trato de hacer el bien, ayudo a los pobres. Y yo, es más, cuando muera me voy a ir al cielo, porque creen que por su justicia, por lo que hacen, van a ir al cielo. Pero no saben que son un árbol malo, porque en ellos está el pecado. Entonces el hombre, para que se convierta, para que haya un cambio, ¿cierto?, de identidad, un cambio de nombre, de pecador, a ser un hombre justo, tiene que recibir esta gracia, la bendición de Dios. Entonces por eso que Rebeca le dice a su madre, a su hijo, Jacob le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. O sea, la maldición, ¿sobre quién iba a caer? Sobre Rebeca. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Obedeció a la voz de su madre. Dice en el verso 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Mire, ¿quién cocinó el guisado? Fue su madre. Su madre cocinó. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces, ¿qué más hizo Rebeca? Aparte de cocinar, lo vistió. Y dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Lo que hizo también, la cubrió con las pieles. En caso cuando se acercara a su padre, ¿cierto?, a recibir la bendición, y lo palpara, lo tocara, se diera cuenta que como era el empeño, para que no fuera descubierto, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿quién hizo todo esto? Fue Rebeca. Si nosotros analizamos esto, Jacob, para recibir la bendición, ¿hizo algo? No hizo nada, solamente él obedeció
a la voz de su madre. Su madre cocinó para su padre, su madre lo vistió y lo cubrió con pieles. Ella lo cubrió. Entonces, ahí podemos entender que la salvación, como dice en el libro de Efesios capítulo 2, la salvación no es, Efesios capítulo 2, verso 8, es pues la salvación por gracia, por medio de la fe, por creer solamente. La salvación es solamente por creer en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y esto no es por nuestra obra, por lo que nosotros podamos hacer. Porque dice, es pues la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios. Es un don de Dios y no de nosotros, sino que es un don de Dios. Y si usted ve el verso 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Cuando Jacob recibe la bendición, vemos, ¿cierto? Primeramente a Cristo representado en Rebeca, la madre de Jacob, que vistió a su hijo, que lo cubrió, y después se presentó a su padre. Va a llegar el día que nosotros nos vamos a presentar, en el día del juicio nos vamos a presentar. Todos, usted y yo, cada uno se va a presentar delante del Señor. Entonces, se presentó, mire, Jacob delante de su padre. Dice el verso 17, y entregó luego guisado y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y aquí él se convierte en usurpador. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. ¿Se fija? No dijo soy Jacob, dijo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Y se acerca Jacob y lo palpa, ¿cierto? Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, que él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, mire, dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Mire, y le bendijo. Entonces, el día de mañana cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, el Señor no nos va a ver a nosotros directamente, sino que Él va a ver a Cristo en nosotros. Y esto es para todos los que han creído en Jesucristo el Señor. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, qué importante creer en Jesucristo, qué importante creer en el Señor. Eso se llama la fe. Y solamente a través de la fe nosotros somos salvos. No por obra, no por lo que podamos hacer. Entonces ahí recién, como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí en el libro de Efesios, como le decía a mis hermanos, Efesios capítulo 2, mire, y con esto ya termino. Y es maravilloso el Evangelio, porque cuando nuestra fe se enfoca, hermano, realmente en Cristo Jesús, en el Evangelio, en la justicia de Dios, nosotros vivimos, ¿cierto?, confiados. Vivimos, hermanos, con esa convicción que ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, renacidos en Cristo Jesús. Y que ya en nosotros no hay pecado, que el Señor cubrió nuestros pecados. Como dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Entonces, leíamos, ¿cierto? Yo le anunciaba algunos versículos de Efesios capítulo 2 y vuelvo a leer y le vuelvo a decir, ¿cierto? Ahora le invito, ¿cierto? Si tiene su Biblia, Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
Mire, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Es un regalo de Dios. ¿Qué significa? Porque por gracia soy salvo. Gracia significa que es un regalo de Dios, no merecido. Porque el Señor vino a este mundo, por amor al mundo, para darnos salvación, y Él murió por todos nuestros pecados. Él pagó el pecado. Yo estaba endeudado, yo tenía que morir. Él murió por mí y por usted y por todo el mundo. Y esto es para el que cree. Por eso dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Hoy si tú quieres recibir este regalo, es tan solo que tú abras tu corazón y creas en tu corazón que el Señor murió por todos tus pecados. Es más, Él antes de morir dijo, consumado es, hecho está. ¿Sabe usted que después que Él muere, qué sucede? Él tomó su sangre y se presentó en el tabernáculo celestial que está en el cielo y entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Entonces el Señor nos redimió eternamente. Y esto es maravilloso entenderlo. Ahora yo puedo decir que soy un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Jesús. Antes creía que yo podía ser salvo por lo que hacía, por mis obras. Pero ahora puedo entender que yo soy salvo solamente por creer en la obra de Jesucristo. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor por el querer el hacer, de servirle. Yo nunca me imaginé ser un siervo, un ministro de Dios. Ahora soy pastor por la gracia del Señor. Y nunca me imaginé. Pero Él pone el querer al hacer en nuestras vidas. Él nos guía. Un día me dijeron, tú vas a ser pastor. Después conocí el Evangelio a través de la misión. Y el Señor me da esta gracia de ser su ministro, un ministro establecido por la misión Buenas Nuevas. Algo que nunca me imaginé. Entonces, aquí estoy sirviéndole al Señor, pero no para ser salvo, sino que porque ya soy salvo. Y para hacer, ¿cierto? Estas buenas obras que no son nuestras, son de Él. Por eso dice, leo el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente por su gracia. Quiero decirle que no soy merecedor de estar acá, solamente es por la gracia y la misericordia del Señor. Y ese amor de Dios me cautiva. Me cautiva para decirte que Cristo te ama, que Cristo murió por todos tus pecados, y lo que un día yo recibí por gracia, estoy ahora entregándolo por gracia. Que es maravilloso, es lo más grande que a un hombre le puede pasar en la vida, recibir la salvación, no por su esfuerzo, no por su sacrificio, sino que por el esfuerzo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, hecho está, dijo Él. Entonces leíamos acá, mis hermanos, San Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso recogen uva los espinos o higos de los abrujos? Así todo buen árbol da buen fruto. Ahora yo puedo decir que soy un buen árbol y que doy buenos frutos, pero no por mi capacidad, no por mi experiencia o mi sabiduría o mi inteligencia, sino que doy buenos frutos porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Antes era como este árbol malo, que creía, ¿cierto?, que daba buenos frutos, pero ningún árbol malo, ningún pecador puede dar buenos frutos. El Señor no recibe el pecado, no recibe la ofrenda, no recibe el sacrificio de un pecador. Tenemos el ejemplo de Caín, que Caín, el Señor le dijo, no aceptó ni la ofrenda de Caín ni a Caín, siendo que él era agricultor. Se esforzó, ¿cierto?, para trabajar, ¿cierto?, y poder algún día ya presentarle estos frutos al Señor. Pero el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque el Señor no acepta la ofrenda, no acepta el Señor la ofrenda de un pecador. Es más, ¿por qué? Porque en el hombre está el pecado,
En el hombre fue maldito, producto del pecado de la desobediencia, producto del pecado de Adán y Eva, y es más, la tierra también fue maldita. La tierra fue maldita. Y por eso es que el Señor no recibió la ofrenda de Caín. Y por eso que acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de nuestro Padre? Aquí lo podemos ver en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, mis hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Esa es la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, el que acepta el sacrificio de Jesucristo, el que acepta la obra de Jesucristo, el que dice, en realidad soy pecador, en mí nada bueno hay. Señor, como este publicano que decía el Señor, se propicio a mí, he aquí pecador. Concluyendo con esta parábola de estos dos hombres que fueron a orar al templo, el Señor dijo, ¿quién de los dos llegó justificado a su casa? ¿Quién fue? Fue este publicano, que reconocía su condición humana y que solamente le pedía al Señor misericordia. Se propició a mí en el propiciatorio, ahí en el lugar santísimo, el Señor se presentó con su propia sangre en el lugar, en este tabernáculo celestial que está en el cielo. Ahí entró el Señor con su propia sangre al lugar santísimo y roció 7 veces en el propiciatorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces roció su sangre ahí en el propiciatorio y ahí recién el pecado del pueblo era perdonado. Cuando el Señor hizo esta expiación con su propia sangre ahí en el lugar santísimo, en el propiciatorio, roció 7 veces, salpicó 7 veces su sangre, ahí recién el pecado del pueblo era perdonado. Entonces, por creer en esta obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahí recién nosotros, por haber creído, somos redimidos una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, mi fe estaba desenfocada. Antes yo quería hacer, con mi justicia, con mis obras, yo quería agradar a Dios, así como a Caín. Así como muchos hombres que creen por lo que hacen, pero el Señor, ¿cómo le dirá? O nos conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Así le va a decir el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Dios les bendiga. Hoy el Señor ha hablado de nuestras vidas. ¿Para qué? Si tu fe está desenfocada en tus obras, no es por nuestras obras, sino que es a través de la obra de Jesucristo. De esta obra maravillosa, a través de este evangelio maravilloso que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Amén. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero orar por esta palabra. Amén. Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de predicar tu evangelio. Este evangelio maravilloso que un día llegó a mi vida, me dio salvación y con esa convicción, Señor, ahora te sirvo. Que en mí no hay pecado, que ahora puedo decir que soy un árbol bueno y que doy buenos frutos, pero no por mi capacidad, sino que porque tú, Señor, tú lo haces todo. Porque tú, Señor, permitiste, Señor, que anduviéramos en tus obras. Anduviéramos, Señor, en tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Que tú, Señor, viniste al mundo a morir por todo el mundo. Y esto es para el que cree, Señor. Que hoy muchos puedan creer, Señor, que la salvación solamente a través de ti. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. No es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, no es por lo que nosotros podamos hacer, solamente por creer en ti, Señor. Amén y amén. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y que muchos puedan recibir tu palabra y muchos puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Christopher. El Señor le bendiga. Amén y amén.